podemos alabarlo, podemos bendecirlo. Y qué bueno que está usted aquí en esta tarde, porque en esta tarde queremos hablar acerca de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios y del propósito de Dios por el cual Dios le ha salvado a usted. O usted ha llegado a Cristo o está acercándose a Dios. Amén. Sí. Entonces nosotros cuando venimos a un servicio, antes, bueno, en las fiestas cuando uno llegaba, hay gente que primero se toma 2 o 3 y después entra en el ambiente. Pero cuando hay personas que son de ambiente, llegan y se meten al ambiente, porque ese es el propósito. Uno viene aquí a gozarse. Cuando uno va a una fiesta, cuando venimos a Dios, venimos a gozarnos, venimos a alabar a Dios, a bendecirlo, a expresarle todo lo que está en nuestro corazón. Amén. No sé cuántos de ustedes pudieron ir a fiestas y llegaban y la fiesta estaba en su apogeo. Y pues uno llegaba a gozarse ahí, en el mundo, en la carne. Pues ahora nosotros nos gozamos en Cristo Jesús. Hoy podemos alabar a Cristo con toda libertad, con todo nuestro corazón, porque lo hacemos para Dios, para el Rey de Gloria. ¿Ya? Y hay hombres y mujeres que a veces toman una para que no hubiera vergüenza, pero nosotros aquí donde no usamos alcohol, no usamos nada, solo usamos el Espíritu de Dios que se mete entre nosotros y nos hace alabar a Dios, bendecirlo. Amén. Gloria a Dios. Así que abra su Biblia en esta tarde en Hechos 21. Ayer estamos hablando de Hechos 20 y hoy queremos hablar de Hechos 21. Solamente quiero compartir 3 puntos en esta tarde. Está bien, Artemio, gracias. Todos los niños van a ir con Artemio, con el hermano Artemio. Gloria a Cristo. Y queremos compartir en esta tarde 3 puntos. El primer punto que se tiene que identificar aquí en este capítulo es que Dios siempre nos va a llevar a donde no queremos ir. Y le quiero pedir en esta tarde que se ponga sobre sus pies para leer esta parte de la Biblia. Vamos a leer hasta el versículo 12 en esta tarde. Póngase cuando lo tenga de un amén. Amén. Fuerte. Amén. Porque dice el Salmo que en el Salmo 92 que Él aumentó nuestras fuerzas como las del búfalo. Quiere decir que tenemos fuerza. Usted sabe que el animal del búfalo es un animal muy fuerte. Entonces tiene que tener fuerza. Amén. Gloria a Dios. Pero Él hace una comparación por un creyente que tiene el Espíritu Santo, que es el poder de Dios dentro de esa persona. Amén. Así que vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús. El 21, 1 al 12, 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Usted el 2. Y allá en un barco que pasaba Fenicia nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que nos subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, aceptarán a los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Todos juntos, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta tarde, por esta oportunidad. Te damos la gloria y la honra por este momento, Señor.
Bendito sea tu nombre en esta tarde. Te bendecimos por esta oportunidad. Recibe la gloria y la honra. Te pido que tu palabra sea notoria en esta tarde. Que tu bendición sea propicia para cada persona, para cada vida. Y que la palabra tuya pueda tener bendición al corazón, pueda tener cambio, arrepentimiento. En el nombre de Cristo, justificación, regeneración y propósito eterno de permanecer en ti, Señor. Y poder servirte y entregar su vida a ti para que pueda servirte a ti. Dios, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta tarde. Y una de las cosas que Dios aquí en este capítulo, ayer yo comentaba que un hermano me decía que Pablo había desobedecido al Espíritu de Dios, pero no desobedeció al Espíritu Santo. Mientras escudriñaba esta parte de la Biblia, el versículo 4, que es el que me voy a enfocar de alguna manera, voy a leerlo. Y es el tercer viaje de Pablo que hace. Ya va a Jerusalén para morir. Ese es uno de los tercer viaje, y lo van a matar y va a morir ahí él. Pero antes de esto, él, después de que pasó el alboroto del capítulo 20 que vimos ayer, después de la despedida de Mileto, que ordenó a las iglesias, a los lugares donde a los pastores de esa región, de todas las regiones que él había ganado para Cristo, él después de esto zarpó y se fuimos a rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y a Patara. El 2 dice que después se embarcó, zarpó para avistar de Chipre, y bueno, navegaron hasta llegar a Tiro. Y de Tiro, en el verso 4, ya estamos ahí llegando los discípulos. Nos quedamos ahí 7 días. Es decir, yo ayer explicaba que un discípulo es un aprendiz de Dios. A los discípulos, cada vez que se ganan personas, se convierten en discípulos del Señor, ¿verdad? Y Dios siempre tiene a alguien para formar a alguien. Se lo voy a poner así práctico. Dios llamó a Moisés y puso a Josué para que le enseñase. Y después que murió Moisés, quedó a Josué. Igual, Elías, Dios llamó a Eliseo y fue uno de sus discípulos, y murió. No murió Elías, fue llevado por el Señor y se quedó Eliseo. Igual, Pablo ya iba en este viaje, en el último viaje casi, está ahí, y los hermanos, parece ser que por la palabra de Dios que él les daba a los hermanos, las personas eran bendecidas. Y otra de las cosas que empezaron a tener un aprecio por el apóstol Pablo, en este caso por Pablo, y eso está bien. Pero muchas de las veces pasa de que cuando hay personas que se convierten y son discípulos, muchos ponen sus sentimientos. Y aquí vamos a ver algo importante, puesto que a Dios, nosotros seguimos a Dios. La voluntad de Dios es una, nuestra voluntad de Dios, de nosotros, es otra. Son dos voluntades, la de Dios y la de nosotros. La voluntad de nuestra es muy distinta a la de Dios. La voluntad de Dios es que la gente le conozca. La voluntad de Dios es que la gente se salve. La voluntad de Dios es que cuando alguien se salva pueda ser preparado y pueda ser enviado, como lo fue el apóstol Pablo. Es decir, Dios, cuando le llama a usted o le llama a la salvación, Dios tiene un propósito con usted directamente. Recuerde, usted tiene su esposa, yo tengo mi esposa, cada uno tenemos nuestra esposa, e individualmente y personalmente la salvación es individual y personal. Porque la Biblia dice: uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro dejado. Dos estarán en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Es decir, habla de un discípulo, alguien que aprende, alguien que permanece. Los discípulos eran los 12, excepto Judas, porque entregó a Jesús. Hablando de los discípulos, él enseñó a ellos, a los 12, pero pues el 12, el Judas, no era salvo, ¿verdad? Pero a los 12 los enseñó y los preparó. Y le dejó toda la enseñanza para que pudieran ellos seguir haciendo la obra del Evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros traemos: el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Ayer hablaba yo eso. Un cambio radical en su corazón, y que usted ahora ha entregado su vida a Cristo, a fin de que usted ahora sepa cuál es la voluntad de Dios para usted. Número 1 es que usted se salve. Número 2 es que usted se discipule. Número 3 es que usted un día vaya con Él. Se prepare. Hay gente que dice: yo me quiero preparar, pero afuera de la escuela.
No se puede. Usted tiene que entrar en la escuela de Dios. ¿Ya? Usted tiene que entrar, y cuando usted es instruido, yo hablaba en el de los discípulos, cuando alguien se instruye, una persona que está bien instruida es una persona que sabe lo que está haciendo, sabe a dónde va, sabe quién es su Señor, sabe redimir su tiempo, sabe tener sus prioridades en un lugar que cada uno pertenece. Cuando uno sabe dónde, entonces uno está ubicando cada cosa donde es. Pero cuando no ubicamos, es porque nosotros no hemos sido instruidos. Mire, en el ejército las personas se instruyen, ¿ya? Igual en las sectas inclusive dicen los jesuitas dicen: dame a un niño para prepararlo para el catolicismo y él se va a morir hasta la muerte católica. Los jesuitas son personas mercenarias para asesinar a las personas, ¿sabe usted? Están dentro de la iglesia católica. Bueno, ese es otro tema, pero no me quiero desviar y quiero ir al verso 4. Allá los discípulos nos quedamos ahí 7 días. Ellos decían por Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Dice que primero les dice, ellos decían, se quiere decir que ellos decían de sus sentimientos, de sus emociones, de ellos, pero luego dice a Pablo, dice por el Espíritu. Pero cuando dice por el Espíritu, dice que no subiese a Jerusalén, la palabra que aparece ahí es una palabra que dice en consecuencia. Es decir, el Espíritu Santo o Dios mismo en su voluntad había determinado que Pablo tenía que morir en Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde estaba la iglesia, se podía decir, donde estaba Antioquía y estaba la iglesia, y donde arrancó el ministerio del apóstol Pablo, y esa es una base importante. Pero lo que estaba pasando aquí, que muchas las veces ponen los sentimientos, los discípulos que eran discípulos aquí, porque son aprendices, todavía no sabían distinguir mucho la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de que Dios lo llamó a Pablo, era para que él llevara el evangelio. Y le dice la Biblia en capítulo 9 de Hechos que él debía de sufrir por la causa de proclamar a Cristo. Él iba a llevar la palabra a príncipes, a reyes, a los gentiles, pero él iba a sufrir mucho. Y ya el Espíritu le estaba dando testimonio de que él iba a sufrir. En otras palabras, los hermanos no querían que Pablo sufriera. Pero dentro del cristianismo, de la Biblia, todos los cristianos que realmente aman a Dios sufrieron en un tiempo determinado, que Dios determinó ese tiempo. A veces nosotros sufrimos por causa del pecado, no por causa del evangelio. Mire qué diferente es esto. Nosotros sufrimos por causa del pecado en nuestras vidas, por causa de la desobediencia en nuestras vidas, por causa de muchas cosas. Pero Pablo había sido determinado, y los discípulos en sus emociones no pueden distinguir la voluntad de Dios. Decían que Pablo no fuera a Jerusalén. Es como cuando le dicen a usted: no, eso tú que vayas a la iglesia todos los días, no vayas. Eso de que leas la Biblia, no, hombre, debes de quererte mucho tú. Eso de que le des todo, casi la prioridad, casi todo a Dios, eso no está bien. Porque hoy en día, en la actualidad, hay una de las cosas, que el hombre es amador de sí mismo. Mucho pone sus sentimientos. ¿Cómo es posible que tú vas a estar sin comer 12, 15 horas, 24 horas? No es posible que tú leas la Biblia todos los días, que tú vayas a la iglesia todos los días. Pero no se trata de que todos los días, porque tenemos unos escasos servicios en este lugar, ¿verdad? Pero en México, usted va a México, hay servicios desde lunes hasta domingo. Usted va allá y usted va a ver que la gente está buscando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha necesidad, sobre todo material, y muchas de las veces aquí en este país como lo material es fácil, y decimos: yo puedo comprarme esto, comprarme el otro, pero en México no. Y ¿saben qué? La gente va al lugar, y los discípulos que son del Señor van a la iglesia y van a oír la palabra, porque tienen necesidad de Dios, de cómo que pueden ellos ser cambiados y ser bendecidos de parte de Dios en sus vidas personales. Como consecuencia, Dios les empieza a bendecir en lo material o lo que necesitan para que ellos puedan seguir hacia adelante en el camino de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí le dice 5: cumplidos esos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa orando. Mire que estos discípulos, fíjense bien, cuán importante es. Dice que fueron con Pablo afuera y oraron en la playa. Ellos y sus hijos.
Uno de los mandamientos importantes dentro de lo que dice la palabra de Dios es Deuteronomio capítulo 6. Búsquenlo. Vaya a Deuteronomio capítulo 6. A ver. Y aquí aparece un mandamiento. Tal vez nunca se lo han dicho, pero aquí lo dice Dios. Y le aseguro algo, que ahorita vamos a ver a lo que está aquí. Deje un separador ahí en el capítulo que estamos viendo, porque vamos a regresar a ese capítulo rápidamente, vamos a estar regresando. Capítulo, perdón, 6, verso 7. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. El mandamiento de esto dice que las repetirás a tus hijos, es decir, hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es el versículo 7 que está ahí. Tiene que ver con un mandato. Dios mandó y dijo que le enseñásemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Estos discípulos que estaban con Pablo, que habían sido salvos, pues ellos estaban instruyendo a sus hijos. Usted tiene que instruir a su hijo en la palabra de Dios. Cuán importante es. Pero si usted no se instruye en la palabra de Dios, usted no recibe a Cristo, no se convierte a Cristo, no cree en Cristo, en lo que Cristo hizo por sus pecados, entonces ¿cómo usted le va a poder repetir? Usted le va a repetir cosas que no son buenas ni agradables a su hijo. A lo mejor le va a repetir cosas que son comunes, ¿ya? Algo que es normal, pero cosas que Dios dice que le dijo a quien, al pueblo, es un mandato. Capítulo 6, verso 1. Dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Quiere decir entonces, vamos a regresar a Hechos ahora. Y leemos el capítulo 5. Dice, el capítulo 21, verso 5 de Hechos. Cumplido aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos. ¿Verdad? Quiere decir que ellos agarraron a sus hijos también con ellos. Qué importante enseñar a nuestros hijos a orar, enseñar a nuestros hijos a leer la palabra de Dios, enseñar a nuestros hijos. Un discípulo eso hace. Yo tengo una hija, y yo agarro el asiento, a veces el asiento en la silla del juicio, pero le enseño la palabra de Dios, le digo esto dice la palabra, esto es lo que tú piensas, esto es lo que Dios determinó, esto es lo que tú determinas, estas son tus decisiones y estas son las decisiones de Dios. Esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad tuya. Tú vas a escoger. Yo tengo que explicarle, enseñarle. Él y sus hijos y oraban. Cuando yo estaba orando, a veces ella estaba más pequeña. Yo a veces de repente Dios empieza a ministrarme de otra manera y hablo algunas lenguas diferentes que Dios ha dado. Y ella las repetía como estaba chiquita. Y me decía, papi, tú decías esto, y le repetía. Le digo, no, hija, eso no puedes repetirlo. Pero ella, como es una niña, no sabía, las repetía. Pero todo lo que ella veía, ella lo hacía. O lo hacen. Todo lo que ven ellos lo hacen por nosotros. Lo que nosotros hacemos, ellos lo hacen. Entonces es importante que usted ubique eso. Dice con ellos y su familia, quiere decir que ellos iban a oír la palabra de Dios y ellos iban con sus hijos. Qué bueno que tú traes a tus hijos para que sean enseñados de la palabra de Dios. Pero qué triste es como tú no puedes darte cuenta que ellos necesitan a Dios. Y en vez de darle lo que Dios dice, tú les das otras cosas que no le van a ayudar el día de mañana cuando sean grandes en la vida. La palabra que nosotros sembramos ahorita a nuestros hijos va a fructificar al tiempo, a través de los años. Tal vez cuando esté más grande, tal vez cuando sea un joven, tal vez cuando sea un adulto, posiblemente, pero va a sonar esa palabra de Dios. Entonces,
Dice el verso 6, vamos a avanzar. Abrazándonos unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida, verso 7, estoy en el capítulo 21. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Después de Tiro pasaron a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono, un servidor de Dios. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos habla de que él fue denominado entre la multitud una de las personas que servía a Dios, y este hombre tenía 4 hijas. Quiere decir que era una persona que estaba ganando almas. Un evangelista es aquella persona que sale y proclama el evangelio en cierta ciudad y la ubica en un lugar para que se edifique. Ese es un evangelista. Hoy en día nosotros pensamos al ir a una iglesia que un evangelista es aquel que trae de un lugar o de una iglesia y se hace un culto dentro de la iglesia, pensamos que es un evangelista. No, un evangelista es aquel que proclama el evangelio y que habla el evangelio como Felipe lo habló en Samaria, capítulo 8, que fueron ganadas las personas predicando el evangelio. Y es el evangelio que necesita la persona para que pueda ser salva. El evangelio es el que cambia la vida de las personas. Dice que estaba a su casa y se quedaron ahí y tenía 4 hijas. Quiere decir que Felipe era una persona que a un hermano o un cristiano o un discípulo y un diácono que enseñaba a sus hijas. De tal manera que los dones del Espíritu de Dios estaban sobre su hija y profetizaban. ¿Qué es la palabra profetizar? Bueno, cuando ustedes dicen algo referente a lo que algo puede ser en un momento dado bueno, como puede ser en un momento dado malo. Por lo regular, tiene que ver con el ministerio de los profetas. Y qué bueno por Felipe. Posiblemente Pablo era una persona que era bendecida de parte de esta familia. Qué bueno tener de compañera a una familia que está en Cristo Jesús. Y aquí Pablo tenía que ver con Felipe. Quiere decir que había una unidad entre Pablo y Felipe porque creían en el Señor. Pero qué tremendo es cuando alguien no cree en el Señor y el otro sí cree. Hay un problema siempre. Recuerde, las tinieblas y la luz no se llevan. El día, ahorita se puede ver, pero en la noche no se puede ver. En otras palabras, había una unidad y este hermano tenía sus hijas y estaba enseñando a sus hijas. Así como los hermanos discípulos, también los diáconos estaban enseñando a sus hijos. Si tú tienes una Biblia, empieza a instruir a tu hijo en la palabra de Dios. Y vas a ver que tu hijo, cuando él esté grande, va a alegrar tu corazón. Pero si tú no te entregas a Cristo, tú no te arrepientes, no crees en Cristo y no te entregas a Cristo, dudo que le puedas enseñar la palabra de Dios. Le va a enseñar otros modales que al rato, te lo digo honestamente, hay muchos hijos que han golpeado a sus padres y los padres se levantan con los hijos contra los padres. Está profetizado en la Biblia que se van a levantar los hijos contra los padres. ¿Por qué? Porque nunca los instruyeron, porque nunca les dijeron que a Dios se tiene que honrar, se tiene que temer y a Dios tenemos que obedecer. Así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene que decidir si usted quiere servir a Jehová o dejar a Jehová, o servir al Señor o no importarle lo que dice el Señor. Usted lo decide, yo lo decido, cada quien lo decide en esa tierra. Entonces vamos a entrar al 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Si hay profetas, claro que había en el Antiguo Testamento. Jeremías era un profeta que profetizaba un montón de cosas muy malas. El tiempo de Jeremías era muy duro. La mayoría de la gente hoy en día, cuando habla de alguien que Dios está teniendo profecía, o está profetizando, está profecía, o es un profeta profetizando, mucha de la gente les gusta que le digan cosas muy buenas. Pero mira lo que le dice el profeta Agabo a Pablo. A quien viendo vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. O sea, él tomó el cinto de Pablo, se amarró los pies, atándose a los pies y las manos, y empezó a decirle que iban a hacerle daño al apóstol Pablo. La pregunta es, ¿Dios había dicho que Pablo iba a sufrir? Sí.
en el capítulo 9 de Hechos. Póngale un dedo ahí y vaya a Hechos para darle ese versículo. Usted puede entender lo que está pasando aquí. Hechos 9. Versículo 15, para ser exacto. Digo 15 y 16. Ahí dice el 15, el Señor lo tiene. Lo tiene. Dígame sí o un amén. Dice así, el Señor le dijo, ve. ¿A quién le dijo? A Ananías. Porque instrumento me escogía me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 16, este es el versículo. Porque yo le mostré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La palabra padecer es que iba a sufrir Pablo por proclamar el nombre de Dios. En otras palabras, él iba a aparecer. Desde que Dios lo llamó a Pablo, Dios le había dicho por Ananías, bajo la profecía, que él iba a sufrir por la causa del nombre de Dios. Y aquí en el verso 15, en el verso 11, perdón, cuando viene el profeta Agabo, le habla y le dice que lo que iba a pasar con Pablo. Pablo lo sabía, estaba consciente de eso. ¿Ya? Y a veces no estamos conscientes. Pero a veces cuando nosotros le servimos a Dios, aquí el asunto es este. Si usted está en Cristo y está viniendo a Cristo, van a venir a veces tribulaciones, situaciones. Pero cuando usted a veces tenemos tribulaciones, situaciones, porque nosotros no tenemos a Cristo o no tenemos la palabra de Dios y tenemos muchas situaciones en nuestra vida y sufrimos, pero de en vano. Mientras que el sufrimiento de Pablo era con propósito de Dios. ¿Cuál es el problema hoy en día de la gente que no tiene al Señor en su corazón? El problema es que no tiene a Cristo y como no está gobernando su vida a Cristo, tiene un montón de problemas por donde sea. Hay problemas en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde sea. Una persona que no tiene al Señor no se sujeta a nada. No conoce cuál es su posición como hombre, como mujer, como empleado. No sabe su posición como hermano, como hermana, como individuo, donde quiera que él se encuentra. Ese es el problema que pasa hoy en día. Es por esa razón que Dios, en su grande pensamiento, en su grande voluntad, envió a su Hijo para poder rescatar al hombre de lo que él se había perdido. Entonces, al oír esto, dice, le rogamos, ¿quiénes? Cuando está hablando aquí, está hablando el escritor, que es Lucas. Le rogamos, dice, nosotros, en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Otra vez, 2 veces. Primero le dicen que los discípulos que no suben a Jerusalén. Luego otra vez, le dicen los hermanos que no suba a Jerusalén, porque saben que lo van a matar. ¿Y qué dijo el Señor? Que iba a pasar Pablo, iba a padecer por causa del nombre de él. Muchas de las veces el enemigo no quiere que, por ejemplo, ¿a quién le gusta que lo desprecie? ¿A quién le gusta que lo humille? ¿A quién le gusta que hablen mal de usted, que lo critiquen, que lo calumnien, que le digan un montón de cosas? A nadie. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo. Muchas de las veces, a veces la voluntad de Dios es una y la voluntad es otra. Aquí la vamos a ver. Vaya a Mateo capítulo 16. Recuerden, no pierda de vista eso. Versículo 21. Pablo iba a morir en Jerusalén. Ya su partida se avecina. ¿Sabe usted cuándo usted va a morir? Hermano, no hables de eso en esta tarde. Dice, no hables de la muerte. No, eso no está bien. Pero sí, ya vamos a morirnos todos. El asunto no es que nos muramos, ¿a dónde vamos? Fíjate, yo lo que dice aquí, quiero que usted pueda entender la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, la voluntad de nosotros y la voluntad de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿Cómo? La palabra padecer, igual que le dijeron a Pablo cuando se convirtió, ¿verdad? Que iba a padecer por causa del nombre de Dios. Y otra vez aquí aparece y Jesucristo lo vuelve a decir. Desde el principio, antes de que se convirtiera Pablo, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él está anunciando su muerte. El Señor lo dijo claramente. Todo el tiempo somos muertos por causa de su nombre.
Y cuando alguien no se muere para el pecado, cuando alguien no muere, acuérdense que Jesús murió por el pecado, murió por todos los pecadores para darnos salvación y vida eterna. Si el Señor no muere, seremos esclavos del pecado. Ese era el punto de Cristo. Entonces, Él empieza a anunciar su muerte, y aquí dice, a los discípulos les empezó a decir, o sea, a los apóstoles, que se convirtieron a los apóstoles porque Él estaba aquí en la tierra. Y dice la Biblia que entonces Pedro, en el verso 22, tomándole aparte, o sea, Pedro era uno de los discípulos, y tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, decirle, hey, a ver, Jesús, lo tomó aparte, ven, te voy a poner a reflexionar, le dijo casi. Eso es falta de respeto, poner a reflexionar a Dios, ¿no? Con muchas de las veces, a veces nosotros lo hacemos, que queremos hacer reflexionar a Dios, o tener nosotros la razón de decirle a Dios lo que Él no debe de hacer, porque Jesús es Dios. Era, es y sigue siendo Dios. Entonces dice aquí, dice, le empecé a recomendar diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca a ti. No. Y eso pasa hoy en día, que nosotros no queremos morir para nuestros deseos. Estoy en Mateo capítulo 16, verso 21 y 22. ¿Ya? Empezó a reconvenirle, como quien dice, eso no te conviene a ti, Jesús. Tú vas a ir a morir por la cruz. No te vas a morir. No, tú no debes de morirte. Y eso muchas de las veces pasa. No queremos morirnos para nosotros, porque el hombre está viciado. El hombre está viciado y está en pecado, y es un desobediente, rebelde, sin causa. Eso es lo que es. No tenemos nada bueno, no estamos viendo lo del pecado. Y vemos que la depravación del hombre es terrible. Pero mire lo que pasa, como Satanás era un discípulo, pero todavía Pedro ponía sus sentimientos, sus emociones. Así como cuando a veces dice, vamos al culto. Mejor no, está muy lejos. Ay, pero ¿qué eso de ir hasta allá? Y empieza a reconvenirle. Uno quiere ir y el otro dice, no, pero es que eso de ir a la iglesia, eso de como a reconvenirle, a decirle que eso no está bien. ¿No le ha pasado? A mí nada más me pasa, seguro. Pero ¿no le ha pasado eso? O alguien empieza a reconvenirle. ¿Sabe por qué? Porque no se ha muerto. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenido, paz. Y él decía, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontece. Y a veces tenemos mucha compasión, ¿verdad? El Señor tenía que morir por nuestros pecados, y él tenía que morir. Quiera o no, él tenía que ir a la cruz del Calvario, porque estaba profetizado, y solamente un ser perfecto podía morir por todos los hombres. Solamente un ser perfecto, y todos los hombres estábamos en pecado. Estoy en Mateo capítulo 16, verso 21 y 22, para que le puedan compartir a Enrique ahí, por favor. Entonces, pero fíjense cómo le dice el Señor a Pedro. ¿Verdad? En el 21 vemos que él empieza a decir a los discípulos lo que iba a sufrir, y es lo que sufrió el apóstol Pablo. Y en el 22 Pedro le empezó a decir a reconvenirle, o a decirle lo que le convenía. Y le dijo, ten compasión de ti. Temo. No sé si hay unos libros que se llevó José Luis ahí para colorear, no sé si se los llevó. Sí. Ok. Entonces, en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, dice cómo le dijo Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario, que lo estaba desviando del propósito. Satanás había tomado el pensamiento de Pedro para decirle a Jesús, no,
oye, tu maestro se va a morir, no está bien. Y como todo el ser humano, desde el último, desde el que nació, desde después de Adán hasta el día de hoy, todos los seres humanos, por lo regular, son muy sentimentales. Su emoción es muy emocional. Hombres, mujeres, piensa por el razonamiento y el sentimiento. Ay, le va a pasar algo a fulano. Cuando usted ve algo, dice, ay, le pasó eso a fulano. ¿Por qué le pasó a él? Le pasó a aquel que era más malo. ¿O no? Muchos así dicen. No todos, ¿verdad? Pero uno dice, pero ¿cuál era la voluntad de Dios para esa persona que murió, falleció o le pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Dios está en las cosas malas y en las cosas buenas. En todo está Dios, siempre por un propósito. Porque es posible que esa persona nunca ha escuchado a Dios, nunca ha querido acercarse a Dios. Y mire lo que le dice, quítate de mí delante de Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso es lo que pasa, que muchas veces tenemos la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres. Hay mucha gente que dice, no me convierto a Cristo, porque aquella persona iba a la iglesia y hizo esto y el otro. Pero quiero decirte algo, cuando tú sabes quién es el Señor y tú no le encuentras ningún defecto, nada al Señor, tú dices, yo voy a escuchar la palabra y yo voy a escuchar lo que Dios dice aquí. Voy con ese propósito. Y él no entendía que el maestro tenía que morir. Ya le había dicho en el versículo 22. No entendió que él iba a morir inclusive para poder redimir totalmente al ser humano de su pecado. Si no muere en la cruz, no ha redimido, o sea, no ha quitado su pecado para que el hombre tenga salvación. Y él no entendía. Tropiezo. Y mucha gente a veces tropieza. Un tropiezo es decir, es como tú que estás caminando bien y de repente alguien te mete el pie y dice ya, pum, y te caes. Y así pasa. Satanás siempre va a meterse para que tú no escuches a Dios, para que tú no alabes a Dios, para que tú no entregues tu vida a Dios, no le des un tiempo a Dios. Y eso es lo que pasa aquí. Porque a veces pensamos, y mire, es una carga cuando alguien dice, no reconoce que Dios murió por sus pecados en la cruz y que a él le costó, ya a nosotros nomás nos la regaló gratis. No nos costó nada, ni un cinco a nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es por gracia. Dios nos ha salvado. Nosotros predicamos porque Dios nos ha salvado, nos trajo a Cristo. Y es por esa razón que anunciamos el Evangelio, porque Él nos ha salvado. Y de gracia recibimos el mensaje y de gracia lo estamos transmitiendo a la gente para que la gente que nos conozca a Cristo Jesús. Entonces, el Señor se vuelve y dice, oye, eres adversario. Y la Biblia enseña que cuando un hombre está en sus pecados es adversario. La palabra Satanás significa adversario, opositor, está en contra de Dios. Entonces esto quiere decir que cuando una persona no tiene a Cristo, y Santiago lo dice, es enemigo de Dios. Es una persona que está en contra de Dios. Y cuando tú estás en contra de Dios, ¿qué pasa? Algo no está bien. A veces estamos en contra de Dios. Y Dios no tiene enemigos, ¿eh? No tiene enemigos, Él acabó sus enemigos en la cruz y sabe que Él puede mover algo y nosotros nos terminamos así en fracciones de segundo. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que usted pueda entender. Si Él no muere, hasta el día de hoy nosotros somos muy sentimentales, decimos, no, ¿cómo es eso de que vas a estar orando ahí? O que vas a estar ahí leyendo la Biblia, o que vas a ir al servicio cada sábado y domingo. No, vamos acá a este lado, mejor de este lado. No, yo ni tiempo tengo tantas cosas que hacer, tengo más mis prioridades que las cosas de Dios. Y eso hace que tú tropieces, porque no ponen la mirada en Dios, sino ponen la mirada en las cosas de ¿quién? De la tierra, de los hombres. Ese es el problema. Entonces vamos a regresarnos. Vaya a Hechos 20, estamos 21, perdón. Dice la Biblia en el verso 12. Por lo visto le rogamos nosotros aquí a Pablo que no subiese a Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué? Que los hermanos eran muy sentimentales. No querían que Pablo muriera. Cristo murió por nosotros. Miren lo que dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Quebrantándome el corazón, me dice. Hace una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Me quieres quebrantar a mí? Le está diciendo. O sea, tú quieres, lo que le está diciendo,
¿Tú quieres que yo desista del propósito de la voluntad de Dios? Porque los discípulos eran todavía sentimentales, no entendían las cosas de Dios. Si quieres que yo desista del propósito de Dios, y a veces pasa así, que siempre a veces alguna cosa decimos, no, primero, ¿qué? Primero, como dice, mi trabajo, o primero mi esposa, primero mis hijos y después Dios. ¿No? Pero ¿qué dice el mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amarás a Dios con toda tu mente, no dice a tus hijos, a tu esposa, a tu trabajo, no dice a Dios sobre todas las cosas. Y por eso Pablo le dice, ¿qué estás haciendo? Quebrantándome, diciendo que yo no voy a hacer la voluntad de Dios, si él amaba a Dios. Y cuando alguien ama a Dios, lo demuestra, dándole la prioridad a Él. Después, primero Él y después yo, Señor. Primero tú, después mi esposa, después mis hijos. Primero tú, Señor, porque si tú eres primero, todo está bien. Pero si obedezco a Dios, eres primero. Porque estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Estaba dispuesto. Y a veces nosotros no queremos morir para la tierra. No queremos morirnos para nuestros planes, propósitos. Yo sé que los tenemos y está bien que los tengamos. Yo tenía muchos planes. Mis planes eran otros. A lo mejor sus planes de usted son otros. Pero ¿cuáles son los planes de Dios? El plan de Dios es que su alma sea redimida. Ese es el plan número 1 de Dios. Y a lo mejor yo estuviera ya muerto, aniquilado. Hablando físicamente, era en condenación. Pero me morí hace varios años para el mundo y el pecado. Estoy en este mundo, vivo en este mundo. Tengo que vivir entre la gente del mundo. Tengo que convivir con la gente del mundo. Pero no participo con las cosas de los que practican ni el estilo de vida de este mundo. Él dijo, pero estoy dispuesto no solo para ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Los discípulos querían persuadir a Pablo, ellos estaban sacando de sí ellos, porque eran salvos, pero ellos querían que Pablo no fuera a Jerusalén, que no muriera. Si Pablo no muere, si Pablo no da su vida, como dijo Cristo, el que pierde su vida por causa mía la va a encontrar, el que no la pierde por causa mía no la va a encontrar. El asunto es dónde está tu vida, donde esté tu vida está tu corazón. Donde tú tengas tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde tú tengas tu vida puede estar ahorita sin Cristo, en el pecado y estar en condenación. Pero también si tú le das tu vida a Cristo, tu vida puede estar en Cristo Jesús, en lugares celestiales, protegido por Dios, guardado por Dios. Y sobre todo, tener una seguridad el día que tú te mueras, sabes que estarás con Dios. Porque Dios es tu dueño y tu Señor ahora. Por eso Pablo expresa esas palabras. ¿Ya? Es como usted sabe lo que usted tiene en la casa. Usted sabe, esto es mío. Inclusive en el tairo que usted le dan aquí, la casa, el carro, lo que sea, tiene un nombre y ahí está su nombre. Pues también cuando usted recibe a Cristo y entrega su vida a Cristo Jesús, como la entregó el apóstol Pablo, ¿saben qué? Su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y qué es lo que hace que una persona se disponga? Solamente Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha traído. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan y un propósito para que tú oigas y tú sepas que Dios todavía su brazo no se ha cortado para salvar, sigue salvando a la gente, sigue redimiendo. No importa, todos somos malos en la tierra, malísimos, no tenemos ni una pizca de bueno. Lo bueno que tenemos es por Dios. Aquí nadie es más, no. Todos los hombres, desde yo a cualquier persona que está en la iglesia y que está aquí, somos malos. Nadie es bueno. Todos somos malos. ¿Quién puede decir yo tengo bueno? Mas en cambio Dios llamó siendo este hombre un asesino. Pablo era un asesino. Uno que encarcelaba hombres y mujeres y los metía presos. Conocía a Dios, dice. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a Lucas.
verso 39. ¿Lo tiene? Amén. Sí lo tiene. Dice la Biblia ahí, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, es decir, donde Jesús iba, los discípulos estaban ahí. Jesús se iba a un lugar, él andaba con ellos, ellos estaban ahí aprendiendo. ¿Sí? Y dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad. Dice que no entres en tentación, les dice. ¿Ya? Luego le dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, fíjense, aquí ya cuando él está orando, en el Getsemaní, él está orando porque sabe que lo van a venir por él, lo van a llevar y él va a morir. Mire, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí quiero otra vez resaltar, la voluntad de Dios es una, la voluntad del hombre es otra. ¿Sí? La voluntad de Pedro, ¿cuál era? Que tuviera compasión de él, que no muriera, le decía, ¿quién? A Jesús, ¿verdad? Pero el Señor tenía que morir. Si él no muere, no es redimido de nuestros pecados todo ser humano, no es redimido. Lo mismo pasa, tenemos una voluntad, y esa voluntad es donde Dios obra cuando usted deja que Él abra su corazón y que usted deje que Él pueda revelarse. Cuando usted es sensible a la palabra de Dios y usted es sensible, es fácil para Dios trabajar. Pero cuando usted pone su corazón como una roca, es difícil que Él pueda penetrar. Muy difícil. Cuando me hablaron el Evangelio y cuando llegaron a la casa mía, por una ocasión nada más, solo una vez, y esa vez Dios conocía, yo sabía que yo no podía cambiar la situación. La voluntad de Dios era una, mi voluntad era seguir haciendo más daño. Esa era mi voluntad mía. Pero Dios un día me alcanzó. Y estoy hablando tal vez de mí un poco, pero quiero decirte algo. Yo tenía otra voluntad, mi propósito era otra cosa, era mi voluntad. Cuando hablo de voluntad, hablo de mis prioridades, mis planes, mis deseos y todo lo que yo pensaba. Pues me anunciaron el Evangelio. Me hablaron de la salvación, me dijeron que Cristo Jesús había muerto por mis pecados y que Él podía cambiar mi vida. Yo me dije, no puede ser que yo pueda cambiar, yo soy muy malo. Yo lo sabía que yo era perverso y malo. Y dijo el hombre, sí, él puede saber. ¿Usted cree que pueda cambiarme? Y se me dijo, recibe a Cristo, cree en Cristo, lo que Él hizo. Cerré mis ojos, empecé a orar con Él, hice una oración, parecía ser una oración que comúnmente hoy en día la gente dice, vamos a orar, pero a veces no vemos el cambio, ¿verdad? Pero cuando yo hice esa oración, yo supe en mi corazón lo que había pasado. Mi vida nunca más fue igual. La voluntad mía, Dios la aplastó y Él puso su voluntad. Y esta es la voluntad tuya. Me dijo el hermano, te espero en el servicio ya. Empezaba el culto como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Te espero allá. Yo llegué solito a la iglesia. No tenía ni dinero para ir al culto. Y Dios en su misericordia revela en el momento yo estoy en un colado, yo no tenía dinero, y mi mamá me despierta y me dice, hijo, levántate. Tu hermana va a colar su loza y me ayuda. De pie nos dieron de comer, ya me venía, pero venía triste porque no tenía dinero para ir allá. Ya, entonces el cuñado no está aquí, él está, no sé en qué estado está ahorita, pero él me llama y me dice, ven, y él me da 100 pesos en ese tiempo. Y yo digo, tengo 100 pesos, ya tengo para el camión y tengo para irme. No, ya digo que me voy, que me baño y me cambio y me voy. Y entonces llegué al lugar. Cuando llegué al lugar, yo era un mar de lágrimas, porque Dios empezó a limpiar mi corazón. Yo no sabía, la gente llegaba, yo iba al culto y yo veía que me dice mi hermano, dice, vamos a la célula, fuimos a la célula, los grupos que hacemos en las casas, en los hogares. Y los hogares, ¿cómo se llama? Llegaba y ellos estaban cantando cantos así como
En el principio el Espíritu de Dios se movía y todos estaban aplaudiendo. Yo aplaudía, de repente estaba y yo le decía, ¿por qué estoy llorando? Me sorprendía y mi hermano dice, vamos a ir a un servicio de jóvenes. Fuimos al servicio de jóvenes. Llegamos allá y los jóvenes pues, estaban prendidos en la alabanza y la oración. Y cuando llegamos ahí, le decía, oye, me siento muy mal, no puedo. Quería yo, pues, alabar a Dios como ellos, no podía. Dice, me siento mal, le decía a mi hermano. Dice, híncate y pídele a Dios. Me empecé a hincar. Y Dios empezó a alabar mi corazón. Ahora entiendo que Él estaba alabando mi corazón. La voluntad mía, mi propósito, mis deseos estaban siendo removidos. Y Dios quería poner su voluntad porque Él tenía un propósito conmigo, como lo tiene contigo. Y eso es lo que Dios quiere. A partir de ahí, yo voy a los servicios, yo cada vez iba. Teníamos un negocio con mi hermano. Y bueno, Dios nos bendijo, pedimos fiado una mercancía y la mercancía se vendió. Yo conozco un poco de abarrotes, farmacia, soy farmacéutico. Y me dicen, es que, ¿con quién decía? El hermano del farmacéutico, dice una hermana por ahí, no está aquí, de veterinario. Digo, no, soy farmacéutico, no veterinario. El farmacéutico veterinario es para animales, para vacas, caballos y todo eso, ¿no? Y yo no eso, pero, ¿cómo le explico? El negocio se dio. Y había a veces problemas, él no está aquí, a él ya lo mataron. Pero él me decía, no, quédate más en el segundo turno, que mira que la gente está llegando, que saben. Le digo, ¿sabes qué? Ya te ayudé en un turno de 8 horas de este negocio, yo tengo que seguir a Dios. Yo tengo que ir al servicio porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo estoy siguiendo a Dios y la voluntad mía la he entregado a Dios. Era mi hermano y decía, no, pero que ya te en un turno, encárgate el otro turno. Ahora le digo, los domingos cierra porque tenemos el culto allá. Al principio lo hacía cuando después que he venido, pero después lo empezó a seguir abriendo. Y le decía, bueno, quédate, yo me tengo que ir. Cuando tú tienes la voluntad de Dios, y Él decía, pasa de mí esta copa, es porque te estás muriendo. Yo me estaba muriendo para ganarme a lo mejor unos pesos y me dieron otros pesos más. Y el Señor decía, pasa de mí esta copa porque se estaba muriendo. ¿Por qué? Para que la voluntad de Dios pueda ser en su vida. Y usted tiene que morirse para la voluntad de usted y dejar que la voluntad de Dios sea en su vida. Si la voluntad de Dios es que usted vaya y escuche la palabra, usted se edifique y usted sepa quién es Dios, usted lo va a conocer. Si la voluntad de Dios es que usted tenga que dejar algunas cosas que no son tan importantes, que todo es importante, pero hay cosas que no son muy importantes, las puede hacer después, hágalas después, porque usted sabe que tiene un compromiso con Dios, que usted sabe que Dios le está hablando y usted quiere que su vida cambie. Usted necesita venir a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy, la carne y el espíritu, dice la Biblia. Porque la carne, la voluntad de la carne habla de la corrupción y del pecado. Esa es la voluntad de la carne. La voluntad es esta, ¿verdad? La voluntad del Señor. De la carne del pecado es una donde no quiere nada con Dios, no le importa lo que Dios dice, y la voluntad de Dios es, no, primero está el Señor. Primero está el Señor y voy a oír qué Dios me va a decir ahora. Que Dios quiere que yo haga, que yo decida. Si la voluntad tuya, tu corazón y tu vida están en otras cosas, quiero darte una mala noticia. Un día, Dios llevará lo suyo. Y tú te vas a quedar. Te vas a quedar en esta tierra. Porque Dios va a levantar a los que han sido redimidos, a los que dieron su voluntad, Señor. Los que hicieron su voluntad. Los que no hicieron su voluntad se van a quedar en esta tierra. Y van a ver al anticristo. Van a tener carro, van a tener casa, van a estar prósperos, no les va a faltar nada, van a estar rebosando en 3 años y medio. Usted va a tener todo, usted va a tener en su casa y le van a pasar en sus manos derecho. Usted va a comprar un galón de leche con la mano. Cuando pase eso, que se quedó, el Señor se llevó al suyo. Si usted hace su voluntad hoy, usted hace su voluntad de usted, que su voluntad nuestra como persona, como la voluntad de Dios una, recuerde siempre. La voluntad de Dios que es salvarlo, redimirlo, que usted se prepare y le sirva y se entregue y se vaya con él, con usted, su esposa y su familia. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad, si usted está en su voluntad, en sus deseos,
en su avaricia, en tener más, en tener aquello, en aquello, buscar aquello que suena a la tierra, usted se va a quedar aquí. Se lo digo claro. A lo mejor digo, Señor, soy predicador y me tengo que decir cosas que no quiero decir, pero tengo que decirlas. Usted se va a quedar. Yo sé que usted no se quiere quedar, porque el Señor viene pronto. La voluntad de llevarse a su iglesia de esta tierra. La voluntad de Dios no es que usted tenga aquí, a usted tenga lo necesario para ir, porque Dios lo provee. Eso te lo digo y te lo aseguro hasta el día de hoy. Lo garantiza Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice, nada falta lo que tiene en su nombre, porque Dios siempre provee a todos aquellos que están en sus manos. Y Él protege, sustenta y está con Él, con esa persona que le ha creído y que hace su voluntad. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se siente bien, tranquilo. A veces la gente anda en caos, que dicen, no, que hay recesión, no, que esto y que el otro. Usted tiene su confianza, está en Dios. Su vida está en Dios. Sus hijos, no, que le va a pasar esta misión, no le va a pasar nada. Mi hijo está cubierto por la sangre de Jesús. Mi hija, mis hijos. Oye, que tu esposo, no, mi esposo, mi esposa está cubierto porque yo estoy orando, porque yo pido por él. Pero qué tremendo, ¿no? No tener a Dios. Sería un error. Por eso lo que significa el pecado es errar a blanco. Usted se puede equivocar si usted permanece en su voluntad. Voy a culminar. Vaya a Hechos. Si terminamos Lucas, ¿verdad? Vaya a Lucas entonces. Vaya a Lucas y vamos a regresar aquí y terminamos ahí. Lucas. No voy a... Este es el 22, ¿verdad? 42. Entonces usted va a entender ahora sí, dice ahí 40 y 42. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entre en tentación. 41. Y se apartó de ellos a una instancia como de tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, fíjese lo que pasaba cuando él iba a morir por nuestros pecados. En agonía, oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús estaba orando, los científicos dicen que eran como gotas de sangre, literalmente. Porque él oró toda la noche. Por eso cuando dicen cuando usted se desvela, pero no orando, su sangre se empieza a rebajar, porque en la sangre está la vida. Y dice que oraba intensamente. ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba. Me imagino a Pablo, ¿no? Para hablar del Evangelio. Tenía que orar, que lo querían matar por predicar en cualquier lugar. Cuando no eran los judíos, eran otras personas, gentiles inclusive, lo querían matar. Dice 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. 1 y 2 veces le dijo, ¿sabe qué? No se duerma. Levántese. Le dijo a los discípulos se cabeceaban, se dormían, pero Jesús no. Y aquí es lo que debe de entender. Él estaba agonizando. ¿Se da cuenta? Esa es la muerte. Él murió antes de ir a la cruz. Piensan que no, él murió antes. ¿Para qué? Él tenía una voluntad como hombre, Jesús hombre, tenía una voluntad. Él murió ¿dónde? En una oración. ¿Dónde es que usted puede morir para usted? ¿Dónde? Hablando con Dios. Cuando usted habla con Dios todos los días, entonces Dios le va a hacer saber a usted lo que usted necesita dejar y abandonar. Sobre todo el pecado, eso va a ser lo primero que se dispara en la oración. Lo primero que sabe es que tienes que abandonar aquellas cosas que no me agradan. Porque Dios ve todo, todo lo ve. Y de repente dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Porque Dios está viendo. Y si Él sufrió y estaba agonizando, ¿qué es la gente en agonía?
está muriéndose, después de morirse, o sea, y así pasa. Pero eran como gotas de sangre. Imagínense lo que el Señor hizo con nosotros. A fin de que la voluntad de Él, porque tenía una voluntad como hombre, porque acuérdense que Dios se hizo 100% hombre y 100% Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como hombre, Él supo lo que era la agonía. Y murió ahí en ese tiempo de oración. Vaya Hechos y ahí, sí. A Hechos 21, verso 14, 15 y 16 y terminamos ahí. La Biblia dice que como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo hágase tu voluntad del Señor. Después de esos días hechos, ya los preparativos subimos a Jerusalén y viniendo también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y entran a Jerusalén en la parte que sigue, pero no quiero llegar allá porque es mucho y decidí predicar esta parte nada más. Pero lo que sí quiero que usted haya captado es la voluntad de Dios y la voluntad de usted. La voluntad del hombre, la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es salvarle, redimirle, prepararle para que se vaya con Él. La voluntad de usted, de nosotros, como hombres, como personas, son aquí en la tierra, sin propósito eterno. Así que usted haga los preparativos. Usted tiene que hacer los arreglos y los preparativos en su vida. Hágalos usted, porque esto urge. Porque usted no sabe mañana lo que va a pasar de sí el día. Si usted muere hoy, al rato, pasado, un loco viene manejando a veces, vengo con mi esposa de repente, y uno se sale de la carretera, ahí por el Parque de la Zorra, y ¡pum! Ella vio el accidente literalmente como pasó. Señora quedó en el carro ahí casi muerta, no sabemos, porque después llegaron mucha gente y auxiliaron a las personas. Uno no sabe lo que puede pasar en la carretera. Nosotros manejamos a cada momento para ir hasta comprar hasta las tortillas, manejamos. Y usted tiene que hacer los preparativos y ver la voluntad de Dios, la voluntad de salvarle. Que si usted muere físicamente un día, porque no vamos a morir, está establecido, nos muramos, sabemos, pero vamos con Dios, estamos con Dios. Pero si morimos, si no estamos en Cristo y nosotros no entregamos nuestra voluntad a Él, que para que sea su voluntad, tenemos un problema. Pero si la entregamos, tenemos una bendición. Vamos a encontrarla allá arriba y la voluntad de Dios se habrá cumplido en nuestras vidas. Póngase en pie.